Otras consideraciones. Capítulo 20. Aviso de la urbe para el orbe. ¿Cómo y hacia dónde escapar de la actual Babilonia? Segunda parte. El camino a seguir. Bien, pues una vez atravesada la puerta de escape, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos? Pues muy fácil, porque para eso solo tenemos que aplicar esa ley de Dios expresada en los principios evangélicos, es decir, hacer lo que Él nos dice, pero hacerlo desde la raíz, como si fuéramos niños pequeños que solo se fían de sus padres, y lo hacen plenamente, como si al atravesar la puerta hubiéramos nacido de nuevo. Eso es el bautismo. Y por tanto, cuando salimos de la ciudad del pecado, de Sodoma o Gomorra, no podemos volvernos a mirar atrás añorando el pasado, porque nos ocurrirá lo que a la mujer de Lot. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Porque al añorar el pasado, estamos reconociendo implícitamente que preferimos ese mal, que infiltra todos los aspectos de la vida, al bien que nos conduce al Señor, aspectos contaminados que llevaremos con nosotros, como caballo de Troya, allá donde vayamos, y que intentaremos reproducir en cuanto nos sea posible, circunstancia que nos vuelve incapaces para movernos verdaderamente del lugar, como si fuéramos una estatua de sal que se puede disolver en el agua y despersonalizarse, quedándose en nada. Luego, al salir, solamente se puede atravesar esa puerta si únicamente llevamos con nosotros todo el bien de la creación de Dios, como arca de Noé, pero nada que aparentando bien esté contaminado de mal. Lo que visto el panorama de la situación actual y su completa infiltración maligna es casi nada, por lo que necesariamente tendremos que fiarnos de Dios a tumba abierta, al igual que hizo Abraham. Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. No hay que aferrarse a nada que nos aleje de Dios, ni conservar nada de lo contaminado de la etapa y sociedad anterior, puesto que precisamente por ser así se ha podido llegar a la situación actual de ruina y destrucción, precisamente por los fallos de construcción moral, social, cultural, formativa, costumbrista y tradicional. Minados en sus pilares, se ha podido derribar lo edificado. Se toleró en su día un poquito, luego otro poquito, luego otro, y así hasta la hecatombe. Y de este modo la serpiente ha ido liando y enredando poquito a poquito a cada uno, hasta tenernos atenazados y a punto de engullirnos por entero. Un pecadito venial por acá, otro pecadito venial por allá, y poquito a poquito se va perdiendo la sensibilidad al pecado, que pasa a ser mortal y de aquí ya en caída libre y sin percatarse de ello, ya que el pecado va anestesiando la conciencia hasta anularla, a la par que anula la capacidad de crítica y de juicio de discernimiento, y ya salir de aquí con tamaña ceguera resulta muy difícil, porque ante tal deterioro solo los fuertes golpes de la vida nos pueden sacar de nuestro embrutecimiento, algo así como en el cuento de Pinocho cuando se va transformando en burro. Bien, pues fijándonos en las frases de dominio y control de Henry Kissinger, que ya mencionamos en el capítulo anterior, él mismo nos descubre cuál es nuestro principal talón de Aquiles: el dinero. Ya decía San Juan Crisóstomo que el dinero es el excremento del demonio, y Jesucristo: no podéis servir a Dios y al dinero, como vemos en el Evangelio de San Mateo y en el de San Lucas. Porque el dinero es el sistema de intercambio de egoísmos entre personas que no se aman según Dios. Amor según Dios que se puede definir así: la decisión libre y voluntaria de entregarse plena y gratuitamente en Dios. Y en consecuencia ya no hay intercambio sino donación, no hay obligación sino decisión libre. No se da de lo que se posee y sobra, sino de lo que se es. Y en ello no hay límites ni condiciones previas, porque todo es gracia de Dios, que lo sostiene todo como roca firme e inamovible. Quien está sometido a la mundanidad y actúa como su esclavo, no puede entender este amor según Dios de ninguna de las maneras. ¿Y cómo puede funcionar toda una sociedad a través de él? Ya que esa mundanidad le ciega y confunde. Sin embargo,
toda la vida monástica ha venido funcionando así desde puertas para adentro durante siglos, hace más de 1000 años. Y los monasterios y conventos aún perviven, aunque cada vez con menos vocaciones, porque también en ellos ha penetrado la mundanización. El pueblo cada vez tiene menos fe, a la par que todo entra en crisis porque en la historia del mundo se avecina un cambio de era, en la que todo va a ser renovado y purificado en Cristo. Pero no solo viven así en los monasterios y conventos, sino también las familias tradicionales, núcleo y fundamento de toda la sociedad, cada vez más escasas porque se van alejando de Dios. Y es que la gratuidad es la manifestación más palpable que expresa el don de Dios, el Espíritu Santo. Dios que se da y se da en su ser, no solamente en sus cosas, aunque las cosas expresen tal donación. Por eso nos santifica, porque la santidad es lo propio de Dios. Y a todo el mundo le asalta la idea. Pero de donde se saque y no se mete, llegará un momento en que no se podrá sacar más. Claro, eso es si no se cuenta con Dios, ni se ha analizado cómo somos por dentro y cómo Dios actúa en cada uno desde el centro de nuestro ser, de nuestro espíritu. Espíritu que es más y diferente del cuerpo, aunque parezca caber en él, puesto que lo llena por dentro y le da su sentido. Ya dice Jesús a la samaritana junto al pozo: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Y ese surtidor son las gracias, dones, talentos y regalos del Espíritu Santo que abarca todos los aspectos de la vida terrena y celestial. Y solo hay que ponerlos en manos del Señor para que se multipliquen y rindan 100 por 1, sin apropiárnoslos en exclusividad. Tal como le ocurrió al que guardó su talento sin ponerlo a trabajar para el bien común, como podemos encontrar en la parábola de los talentos que refiere San Mateo, en su capítulo 25. Y así dice San Pedro en su primera carta: cada uno ha recibido su don, ponedlo al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Actitud que se puede sintetizar en la palabra disponibilidad. Y es que en este mundo todos nos complementamos, y cada uno, merced a la particular gracia e identidad única que nos concede Dios, tenemos una función específica e insustituible no solo en este mundo, sino también en el otro, puesto que gozamos de un nombre único pronunciado por Dios. Todos somos únicos, y todos, virtud al amor, nos volcamos en los otros en un permanente don de unos a otros, de forma que todos nos beneficiamos mutuamente de esa desbordante gracia de Dios sin fin. Y es tan exclusiva esa misión vital otorgada a cada uno por Dios, que si el receptor de tal gracia no la acepta y asume, poniéndola en práctica, administrándola, y la esconde para privar así a los demás de ella, la pierde para sí también, por lo que esa gracia, ese don y esa función a la que da lugar ha de ser asumida por otro u otros, añadiéndola a sus otros talentos ya en funcionamiento, y de tal manera que ninguno de los dones y beneficios de Dios se pierdan para el común, como bien indica la parábola de los talentos ya mencionada. Y es que en el infierno no se puede disfrutar de ninguna de las gracias de Dios, a las que se ha renunciado al rechazarle. No nos podemos hacer idea de la desesperación y sufrimiento voluntariamente elegido, ahí nadie va engañado, de ese lugar de perdición, en el que sólo pervive la existencia eterna, que recuerda permanentemente el don de Dios desperdiciado. Véase, por ejemplo, el caso evangélico de Judas Iscariote, que al rechazar su misión según Dios para abocarse en sus propios planteamientos al margen de Dios, pierde tal misión que ha de ser repartida entre San Matías, su sucesor legal, y San Pablo, el elegido por Dios como apóstol de los gentiles. Reparto que indirectamente indica su condenación, además de que también haya sido atestiguada por místicos canonizados, lo mismo que la de Lutero, por poner otro ejemplo. Bien, pues todo esto lo que indica es que el entramado funciona como una unidad perfectamente organizada a través de la relación de amor. Actitud de unidad fundamental que muestra así el ser de Dios y de su Iglesia, expresado en su creación inmaculada, lo que la Iglesia ha manifestado a través del dogma de la comunión de los santos.
Por eso se hace esencial comprender, experimentar y vivir ese dogma para poder plasmarlo en una organización social. Ahora, en el tiempo actual y dentro del materialismo imperante, repiten y repiten que es la democracia, un hombre y un voto, el mejor o menos malo de los sistemas de gobierno de los pueblos, aunque luego se utilicen multitud de trampas para manipular los resultados, lo que con el conteo electrónico es facilísimo de manipular en las sumas totales y resultados parciales, exponiendo ante nuestros ojos cualquier sortilegio artificioso, por lo que toda votación queda sometida al albur de quien tiene la gestión y el control de los totales. Pero Dios ya se inventó la mejor democracia existente, y es que cada uno vota por Dios o contra Dios. El mal siempre va en contra, no puede originar nada positivo, porque entonces estaría en el lado del bien. En el mismo momento de reparar, poner amor donde no lo había, o de pecar, rechazar el amor de Dios. Lo que afecta de inmediato no sólo a quien lo efectúa, sino a toda la creación y a toda su historia. Tiempo de decisión y elección en el que se desarrolla la vida, al afectar a toda la trama relacional que conforma la existencia. Para no alargarme aquí, puede indagarse la veracidad de este aspecto de una forma técnica en el análisis del medio, presente en Sobre el lenguaje, es Libris 1, análisis de la realidad de mi autoría, que ya ha cumplido 40 años, 1983, bajo la premeditada ignorancia de la ciencia oficial. ¿Será porque resulta irrefutable? O desde un abordaje más discursivo en la carta a Teodoreto de Historias Espirituales, es Libris 11, o en Sobre la oración, es Libris 15. En resumen, el amor al semejante, al prójimo, se expresa a través de tres maneras simultáneas e inseparables: la gratuidad, la disponibilidad y la unidad. Aspectos básicos y esenciales que permiten la construcción de una sociedad según Dios, un cuerpo místico al modo de Dios en su Trinidad creadora. El destino, la vida en Dios. Pero Jesús no solo es la puerta, la verdad y el camino, sino también la vida, el destino final anticipado. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que nos dice San Juan en su Evangelio en el capítulo 14. Por lo que ya se empieza a disfrutar aquí, en esta vida sometida a la prueba de un tiempo de elección, aunque su plenitud se realice allí, en el cielo, en compañía de todos los santos. Y es que en esta vida corruptible, si seguimos el camino del amor, ya iremos progresando en él, pareciéndonos cada vez más a Jesús, y en consecuencia al Padre, por lo que se nos podrá reconocer como hermanos de Jesús e hijos de Dios, que muestran el parecido con su Padre, como ocurre con los hijos humanos respecto a sus padres carnales. Y que como Jesús iremos creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Circunstancia que podríamos expresar como conversión permanente o santificación progresiva. Y es que no nacemos ya adultos ni en el cuerpo, ni en la vida, ni en la fe, y precisamos estar abiertos a esa progresión natural que, según la parábola de los talentos, consiste simplemente en poner el dinero en el banco a que rente. Y es que esta progresión ascendente se debe a que una vez establecida la primera relación de amor auténtico, al ser esta indestructible, puesto que no esperamos nada a cambio, solo se puede crecer en el amor, estableciendo nuevas relaciones de amor auténtico, al modo de Dios expresado en Jesucristo. Circunstancia que es propia y exclusiva de Dios, pero que se nos da en forma de santidad, en la que solo podemos crecer. En el análisis del medio, mencionado con anterioridad, se puede constatar cómo el entramado relacional que abarca a todos los aspectos de la creación de Dios, tanto la primigenia inmaculada como la visible, sujeta a la visión parcial y relativista de la misma que produce nuestro pecado, lo que ya expresa el dicho «todo es según el color del cristal con que se mira»,
Pues en ese análisis se comprueba cómo se va ascendiendo por los niveles relacionales o estratos organizativos que conforman la creación, en un total de 7, como los 7 días de la creación bíblica, hasta llegar al hombre, situado en el sexto, animales en el quinto, plantas en el cuarto, etc. Y para que el hombre, pueda acceder al séptimo, el de la santidad, debe establecer al menos una relación de amor auténtico al modo de Dios con un semejante, Jesucristo incluido. Y como es hombre y no animal, esta relación ha de ser voluntaria y decidida, y no impuesta por un impulso de la naturaleza irracional, como ocurre en los niveles o estratos inferiores. Niveles o estratos inferiores perfectamente integrados y organizados en nuestra propia estructura corporal. Y todo esto, que no se desarrolla más aquí para no complicar más este análisis, distrayéndonos del objetivo final del mismo, solo se menciona para que quede la idea de que el amor según Dios es la única relación que permite efectuar el salto de nivel, consiguiendo con ello una auténtica mutación fundamentalmente espiritual, equivalente al salto entre plantas y animales o de animales a hombres. Con lo que se avanza ya en otra manera de ver, apreciar, estudiar, vivir, etc., la realidad, que ya no resulta comprensible para quien no ha saltado de nivel. Es como quien solo sabe sumar, tercer estrato lógico, y pasa a saber multiplicar, el cuarto, o como quien solo sabe operar hasta la exponenciación, el quinto, pero ya no entiende la matemática de límites, el estrato siguiente, el sexto. Esta progresión, este crecimiento en el amor, es pues el que da sentido a toda la vida, ya que si la persona decide no amar, no habrá completado sus posibilidades vitales y no se habrá desarrollado en toda su potencialidad. Y sería como un niño que muere sin haber llegado a adulto o anciano y sin disfrutar de estas fases no vividas. O como aquellos niños que son exterminados en el vientre de sus madres antes de nacer. Es decir, serían personas fallidas como aquellas vasijas que le salen mal al alfarero y que se desechan. El problema de todo esto es que al ser una visión de la realidad desconocida para la llamada ciencia y los saberes oficiales establecidos, la aportación nueva afecta a la raíz misma de la cultura oficial, ya que atañe a los conceptos más básicos de la matemática, sostén de toda la racionalidad y el conocimiento científico. Y es que el pensamiento que soporta la ciencia tradicional no cuenta para nada con el concepto de relación como entidad equiparable, equipolente, a los conceptos que relaciona. Así decimos lo uno y lo otro, como si solo existieran estos conceptos, pero sin valorar la relación entre ambos que es la que permite establecerlos. O sumamos 1 más 1 para obtener 2, olvidando que esa suma solo es posible para quien la realiza y por tanto es relativa a él, puesto que son las personas las que establecen las sumas y no la naturaleza irracional. Una suma absoluta es la que incluye la relación como un concepto equiparable al de los miembros que relaciona, con lo cual el resultado sería 3, al incluir al relacionador en la relación, suma que precisamente representamos con 3 signos, 1 más 1. Circunstancia que cambia toda la visión de la realidad que afecta a toda la ciencia y la técnica, descabalgándola de su pretendida certeza y descubriendo en ello la tramoya de engaño en la que hemos vivido inmersos en toda la educación en los últimos siglos. Lo curioso de todo esto es que la sabiduría que tiene en cuenta la relación como un concepto ya se explica encriptada en los antiguos textos de alquimia, en los que se dice y decía que hay que combinar una sustancia con otra, machacando y machacando ambas, relación, para obtener la piedra filosofal. Es decir, una entidad contundente, piedra, de contenido filosófico, filosofal, y por tanto racional y no material. Esta encriptación ocultista no habla nada bien de quienes la practicaban, porque actuaban como aquel de la parábola que se guardó el talento para sí y ni siquiera lo puso en el banco para que rentara. Sabiduría además que ya manejamos sin percatarnos de ello, puesto que es la expresión de nuestro esencial dogma de la Santísima Trinidad, que ya nos desveló Jesucristo y que está contenido en las Sagradas Escrituras. Y es que es el rechazo implícito de Dios el causante de este relativismo en la cosmovisión de la realidad, puesto que le roba a la misma toda su coherencia interna y su sentido último. Relativismo que, como una cascada de consecuencias, va rompiendo las relaciones y privando de sentido a cada cosa, al sustraer de sentido lógico, de coherencia, al propio pensamiento y a la realidad que analiza,
en el proceso destructivo conocido como atomización del pensamiento, con lo que al privar al ser humano de su capacidad racional constitutiva lo está deshumanizando. ¿Se entiende ahora cómo es que es tan difícil despertar de esta hipnosis a quienes la sufren? Y por eso nos están atacando de esta manera sin que nos enteremos. Pues veamos cómo se puede llevar de la idea a la práctica todo lo comentado, pero eso ya en el capítulo siguiente. Muchas gracias.